Paneles solares, todo el mundo quiere instalar paneles solares ahora. Bueno, el día de hoy vamos a empezar un proyecto totalmente nuevo en Colombia. Uno de nuestros clientes, Miguel, quiere instalar paneles solares para mantener una carga aproximada de 24 kilovatios al día. Hoy vamos a empezar con el dimensionamiento del sistema, listado de componentes generales y muy pronto les estaré mostrando todo el proceso de instalación. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenido! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué tal, profe Cris? Le habla Miguel Ribón desde Guamal, departamento del Magdalena. Profe Cris, estos son los equipos que quiero alimentar con energía solar, los cuales más o menos tienen un consumo aproximado de 1 kilovatio hora. Estos equipos son de telecomunicaciones y en nuestra zona la energía tradicional es bastante deficiente. En algunos momentos los voltajes llegan hasta 80, 90 voltios y estos equipos sufren, incluso con las micro fluctuaciones a veces esos equipos tienden pues a tener fallas, a apagarse y a haber fallas en los servicios como tal. Entonces la proyección que queremos es que estos servicios funcionen las 24 horas con energía solar. Inicialmente creemos que no nos va a dar el presupuesto porque pues es un consumo pues un poco alto, entonces queremos hacer un proyecto escalable, que en el momento que nosotros tengamos pues el resto del presupuesto podamos anexar lo que son paneles y baterías. A futuro también quisiéramos que el sistema esté preparado para soportar un aire A220, el cual es este también que mantiene los equipos refrigerados, para que no pues sufran de recalentamiento ni nada por ese estilo. Entonces ese es mi requerimiento, profe, espero que me ayude y estamos atentos pues a la respuesta. Pasa familia, ¿cómo estamos? Hoy les voy a mostrar un excelente proyecto que vamos a hacer con dos paneles de diferente potencia. Vamos a hacerlo con caja combinadora, híbrido, con entrada de alterna de la calle, funcionamiento con paneles, con baterías. Una clase muy completa de plantas solares. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. A ver, primero que todo, el cliente nos expresa que necesita más o menos 24 kilovatios diarios. ¿Por qué? Porque más o menos estaríamos hablando de un consumo por hora de unos 1000 vatios. Entonces, realizamos el análisis respectivo de HSP, de la ubicación que nos envía, por medio de la página de PBGIS. Esta es la gráfica que nos mostraría el peor mes, sería mayo. Entonces, más o menos, la hora solar pico estaría en 4.2. Tenemos en cuenta unas pérdidas del 20%, entonces aumentamos un 20%, los 24 kilovatios, tendríamos unos 28.8 kilovatios. Si dividimos eso entre la hora solar pico, estaríamos hablando aproximadamente de 6.857 vatios instalados en paneles. Ahora, el hombre tiene en estos momentos el presupuesto para instalar 8 paneles nuevos de 580 y tiene unos 6 paneles de 335. En total tendríamos unos 6.650 vatios instalados en paneles, pero necesitamos 6.800. Entonces estaríamos como muy cercano a la necesidad y pues normalmente en los otros meses funcionaría súper bien. Se recomendaría de pronto aumentar la cantidad de los paneles pequeños para compensar. Pues teniendo 6 paneles tendríamos 2010 vatios con los paneles pequeños y 4.640 vatios con los paneles grandes, un total de 6.650. Vamos a trabajar con una caja combinadora. Una caja combinadora es que no hacemos los paralelos directamente en los paneles grandes con YES MC4, sino que bajamos 2 positivos y 2 negativos, véanlo. Entonces, internamente la caja combinadora lo que va a tener es como un barraje para mezclar los 2 positivos y un barraje para mezclar los 2 negativos. Pero cada positivo, cuando llega el arreglo de paneles, entraría un breaker primero. Entonces, por ejemplo, el primer arreglo tenemos 4 paneles en serie, el segundo arreglo 4 paneles en serie, que nos daría un voltaje de 205 voltios en cada arreglo. Ya cuando los colocamos en paralelo, pues tenemos el mismo voltaje, 205 voltios, pero la corriente ya sería el doble.
No serían 14.30, sino 28.6. Estos paneles, como son más pequeños, pues el arreglito que podemos hacer, si es con YMS4, paralelo directamente, estaríamos bajando tan solo 18 amperios a 139 voltios. Entonces, en la caja combinadora, pues la misma entrada de ese grupo de 6 sería la misma salida. Pero un grupo, que serían los paneles grandes, irían a un MPPT y el otro grupo a otro MPPT. Es que el inversor que vamos a utilizar es un inversor que tiene 2 MPPT. O sea, vos podés colocar en esta entrada una referencia de paneles y en la otra entrada otra referencia de paneles. Una elegancia, ¿no? Bueno, el hombre tiene energía en el lugar, pero la energía a veces le falla, se le va, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a programar, vamos a configurar este poderosísimo inversor híbrido de 8 kilovatios para que funcione combinando la energía de la calle con los paneles y las baterías. Tenemos varios tipos de funciones, ¿no? La primera podría ser paneles y red y respaldo en baterías, o paneles, baterías y si queda faltando, red. Colocamos la famosísima transferencia manual, muy importante colocar una transferencia manual, porque si llega a pasar algo con el inversor, pues giramos la transferencia para que la energía de la calle siga derecho a la casa. Si estamos funcionando con el inversor, que el inversor sea el que domine el sistema, pues colocamos la transferencia para que la casa se alimente con el inversor y el inversor gestione la energía de la calle, paneles y baterías. La conexión es muy sencilla, vea, cogemos la energía de la calle, la pasamos por un breaker de 40 amperios con cable número 8 al AC-IN. El AC-OUT del inversor lo mandamos es a la transferencia. Pasamos primero por un breaker de 40 con cable 8, el neutro lo mandamos derecho. Y la energía de la calle también la pasamos a la transferencia. Entonces, ¿qué va a pasar con esta transferencia? Si yo selecciono, por ejemplo, el número 2, ella me va a dejar pasar es la energía que sale del inversor a la casa. Si la coloco en el 0, no pasa energía a la casa. Y si la coloco en el 1, la energía de la calle pasaría directamente a la casa y no deja pasar la energía del inversor. Es muy importante utilizar este tipo de transferencias por el tema de mantenimiento, desconexión de la planta, fallo en el inversor, etcétera, que la casa no se quede sin energía. En este caso, pues la aplicación que el cliente quiere. Tenemos 3 baterías de litio que en estos momentos estaban en super promoción de 100 amperios. Tendríamos un banco de 300 amperios. Se recomienda trabajar con cable número 2 y con un breaker de 125 amperios en directa para el puerto de baterías. ¿Qué les parece este proyecto? Si ustedes quieren ver más proyectos en mi canal de YouTube, voy a hacer una playlist. Bueno, ya está una playlist y un podcast de diferentes proyectos que hemos hecho. Muy pronto les voy a mostrar cómo quedaría este proyecto montado. Si me colocan unos 200 likes, unos 200 comentarios, firmamos todo el proceso de instalación con nuestro cliente. ¿Listo? Para ponerlo a funcionar con la mejor energía. Ya los materiales el hombre los adquirió a través de mí, acá en Colombia. Entonces ya le están llegando, apenas les llegue, pues les voy a seguir mostrando aquí en el canal. Bueno, mis amigos, qué bueno que se hayan quedado hasta esta parte de este video. A continuación las sorpresas y muy pronto más actualizaciones de este proyecto para que sigan entendiendo sobre proyectos con la mejor energía. Y recuerden que las asesorías, pues ahí está mi número de contacto en la descripción del video. Y si no lo tienen, pues aquí lo colocamos rapidito antes de que acabe el video. Véalo, qué belleza. El WhatsApp más 57 315 473 6203. Ahí está. 315 473 6203. Más 57 porque pues soy de Colombia. Muchas gracias. A continuación la sorpresa y nos vemos en una próxima clase. Y cualquier duda, inquietud, pues coloquen en los comentarios, que hay veces esa es la parte más interesante del video. Sus comentarios. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener.
La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.